Parece que las cosas van cambiando, parece que las cosas van volviendo a la normalidad en lo que respecta al transporte marítimo. Las rutas se establecen, los fletes también, y las cosas llegan a su sitio cuando tienen que llegar. ¿O no? Creo que igual me estoy equivocando. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal, a Tu Tiempo Soro. Hoy es momento de analizar, para cerrar este año 2023, el contexto en el que se está moviendo el comercio internacional, el transporte marítimo de mercancías principalmente. Y para ello nos centraremos en uno de los factores más importantes que eligen las compañías, que eligen las empresas cargadoras o incluso las propias transitarias a la hora de valorar qué naviera es más interesante para poder contratar los fletes. Hablamos de la fiabilidad, hablamos de que se cumplan los tiempos de entrega. ¿Cómo podemos medir esto? Pues bien, la compañía Sea Intelligent, una compañía relacionada con la consultoría y el análisis de datos global en la supply chain, en la cadena de suministro, ha emitido un informe que realiza en base a estudios periódicos que todos se plasman, se traducen en lo que sería el documento Global Linear Performance. Por dar a entender la importancia de la información con la que estamos trabajando, hay que destacar que este informe, el Global Liner Performance, se centra en la llegada de más de 12.000 barcos mensuales a sus respectivos destinos, teniendo en cuenta más de 60 empresas transportistas, más de 60 empresas navieras que están operando a nivel internacional, con 34 rutas completamente diferentes y centrándose en más de 300 servicios. Hablamos de que esta empresa, la empresa que realiza el estudio Sea Intelligent, ofrece esta información a cambio de una suscripción. Es decir, nosotros podemos tener acceso a los resultados, que es lo que vamos a exponer a lo largo de este vídeo, pero si queremos información constante, si queremos información detallada y más extensa, podemos suscribirnos a sus servicios. Ahora bien, vamos a ver los resultados de estos meses de octubre y noviembre respecto al transporte internacional. Contando ya con la información del apartado de los meses de octubre y noviembre, podemos ver la primera figura, la cual se centra en la fiabilidad global de los tiempos de tránsito de todas las navieras. Podemos diferenciar tres bloques evidentes. Podemos diferenciar en los colores rojo y morado los años 2021 y 2022, con un cumplimiento entre el 30 y el 40% de los schedules pactados, es decir, menos de la mitad de los schedules de los tiempos de tránsito se cumplían por parte de las navieras. Estamos hablando de un contexto crítico derivado y empezado en el año 2020, hecho que ya se puede ver a mediados de los meses de julio y agosto de dicho año en la línea verde, con una caída brutal. Es un contexto, como estaba diciendo, muy crítico que empezó en este año 2020 a causa del COVID y ha proseguido en el año 2021 y 2022. Por eso están en esas cifras, en cifras más que paupérrimas, en cifras más que afectadas, que no dejan de ver que la cosa se puso realmente difícil. Y luego en el bloque alto vemos 2 años y medio en los que tenemos los años prepandémicos, con unos servicios que se cumplían entre el 70 y el 80, incluso acercándonos al 90% de las situaciones. Podemos ver cómo la pandemia cambió completamente la forma de trabajar de las navieras, y es que a partir del año 2020, como decíamos, la caída fue prácticamente exponencial. Y la franja intermedia es en la que nos hemos encontrado en este año 2023, con unas cifras de recuperación. Hablamos de que a partir del mes de enero pasamos la barrera del 50% de cumplimiento en los servicios, con cifras poco a poco crecientes y ahora en torno a una media del 64% de cumplimiento. Es decir, de cada 10 servicios, más de 6 se cumplen en tiempo y en forma. Ahora, yendo de la mano del gráfico anterior, esta figura número 2 se centra en los días medios de retrasos producidos en el transporte internacional de mercancías. Una vez más, podemos ver bloques claramente diferenciados. Podemos ver bloques en los que la línea naranja y la línea azul representan los años prepandémicos de 2018 y 2019, donde los retrasos se centraban principalmente en 3-4 días como mucho. Ahora, si nos vamos a los años 2021 y 2022, vemos una tendencia más bien alcista, donde los números se centraban entre los 6 y 8 días de retraso, prácticamente el doble. Podemos ver cómo el COVID realmente supuso un shock por completo, que sí, lo podíamos saber, lo podíamos intuir, pero aquí los números no nos engañan, y es que así fue. La escasez de contenedores y la locura que se produjo principalmente en Asia, fábrica del mundo, con todos los cierres y los contagios constantes, marcaron un antes y un después. Ahora, ¿qué podemos ver? Podemos ver cómo la tendencia cambió en el año 2020 con unos picos muy pronunciados, y actualmente en este año 2023 la cifra actual de retrasos se para en 4,33 días. Podemos ver que en este año que estamos cerrando, el mes de abril sí que supuso como un punto de inflexión,
un cambio en el que poco a poco la cifra empezó a menguar y ahora hemos tenido un pequeño crecimiento, pero ya lo digo, la cifra se mantiene en poco más de 4 días de retraso. Ahora, en esta figura número 3 sí que podemos ver el desglose por navieras, sí que podemos asegurarnos del cumplimiento real de los schedules de cada una de las navieras. Y como nos muestra el informe, la ganadora a nivel mundial es la naviera danesa Maersk, con un 71,1% de cumplimiento de schedule en el mes de octubre del año 2023. Centrándonos en el que en segundo lugar nos encontramos con la otra grande, la gran competidora que, por cierto, han anunciado, lo comentamos, que en el año 2025 se separan. MSC ocupa el puesto de subcampeón con un 68,5% de respectivo cumplimiento. Además, podemos decir, como nos muestran aquí, que incluyendo MSC, los 6 grandes transportistas se encuentran entre un 60 y un 70% de cumplimiento. Ahora, a grosso modo, podemos ver que en comparativa con el año 2022, en el mismo mes de octubre, el crecimiento de cumplimiento de todas las navieras es prácticamente exponencial, es brutal, donde la gran mayoría han pasado de un cumplimiento de entre el 40 o el 50% de los servicios a cifras superiores a la mitad, al 50%, acercándonos al 60% o incluso en el caso de Maersk al 70%. Hablamos por tanto de que ha habido una mejora muy importante y de que la fiabilidad y el cumplimiento de las navieras ha sido mucho mejor que en años anteriores. Ahora, a destacar por ejemplo el crecimiento brutal de la naviera taiwanesa Wanhai, donde encontramos un crecimiento de en torno al 22,8%. Aquí nos lo destaca el informe respectivo. Como decimos siempre, los números no engañan y al parecer la estabilidad es más que una realidad. Las navieras vuelven a cumplir con los servicios y parece que la época pandémica empieza a quedar atrás. Todo vuelve a su cauce. Ahora, si os digo que están lanzando misiles a barcos en el Mar Rojo, ¿cómo os quedáis? Increíble. Parece que la normalidad nunca llega. Pues sí, la realidad es la siguiente. En los últimos días muchos son los portacontenedores, y ya no solo portacontenedores, sino diferentes tipos de embarcaciones que se han visto afectadas por ataques terroristas a lo largo del Mar Rojo. Hablamos de que varios barcos de MSC, varios barcos de Maersk han sido directamente embestidos por misiles, y es que un grupo de hutíes ha decidido tomar la justicia por la mano. Pero vale, ¿de quién estamos hablando? ¿Quiénes son esta gente? Pues bien, basándonos en la información del portal BBC, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿quiénes son los hutíes y por qué atacan el Mar Rojo? Podemos decir que son simpatizantes del grupo Hamas, es decir, estamos inmiscuidos de pleno en el conflicto entre Israel y Palestina. Este grupo es un grupo terrorista que controla gran parte de Yemen y advierten de que van a atacar todos los barcos que naveguen por el Mar Rojo con destino a Israel. Es un jaque al comercio internacional mundial. Realmente estamos ante un claro conflicto bélico y geopolítico, en el cual este grupo se encuentra en Yemen y, como podemos ver, estamos hablando de la principal entrada al Mar Rojo, porque muchos buques portacontenedores tienen que pasar para derivar en el canal de Suez y entrar a Europa, a Occidente. Ahora bien, si este grupo realiza ataques constantes terroristas a la entrada de dicho tramo, está bloqueando el comercio internacional de manera estratégica, es decir, estamos ante un contexto de crisis en el cual los barcos no pueden pasar y deben de buscar rutas alternativas. Es un entramado clave para el comercio internacional. ¿Qué han hecho las navieras? Suspender el tráfico por esa zona. Hablamos de que MSC, Maersk, CMA y Hapag, que entre ellas todas juntas representan el 40% del tráfico mundial marítimo, han decidido bloquear, suspender su tráfico de portacontenedores por dicha zona. Ahora deben de buscar alternativas. Situación compleja. La alternativa más viable y más interesante para las navieras que se enfrentan a este problema sería la de optar por bordear África por el Cabo de Buena Esperanza. ¿Esto qué implica? Pues bien, aquí podemos ver un caso práctico, un ejemplo, para una mercancía que realiza un proceso de transporte internacional de una exportación desde Taiwán a una importación en Países Bajos, en el puerto de Rotterdam. Hablamos de que la ruta es muchísimo más longeva, es más larga. Hablamos de un tiempo de tránsito que aumentaría de los 25,5 días a más del mes, a 34 días, con el correspondiente añadido de kilómetros extra y las consecuencias que a continuación veremos. Las cosas irían a peor. Con un extra de más de 482.000 kilómetros de ruta en cada barco en lo que es bordear el sur de África
con unos tiempos de tránsito aumentados en torno a una media de 10 días, con un exceso de uso de combustible y la respectiva contaminación añadida, la situación es compleja, es muy difícil, pero es la única opción que ahora mismo se plantea como viable. Según el CEO de Flexport, el señor Ryan Peterson, ahora mismo tenemos en torno a 46 barcos que han decidido cambiar la ruta, que han decidido directamente optar por esta alternativa, pero además tenemos más de 70, concretamente 78 portacontenedores que están ahí, en la entrada del Mar Rojo, esperando nuevas instrucciones para ver cómo actuar, qué hay que hacer. Ahora, el fenómeno de la globalización va a hacer que a ti te afecte todo esto directamente. ¿Cómo? Pues bien, este aumento de los tiempos de tránsito, este aumento de la desconfianza, de la poca fiabilidad de los schedules de las navieras, justo lo que estábamos viendo que anteriormente había mejorado de manera creciente respecto al año 2022, nos va a afectar directamente a nosotros. ¿Por qué? Porque este aumento, esta desconfianza, va a derivar también la sensación de escasez de contenedores. Es posible que las empresas empiecen a notar una falta de equipo para poder cargar sus mercancías en los respectivos barcos. Y esto hará, que no significará que no hayan contenedores, sino que están mal ubicados, pero esto hará inevitablemente que el precio de los fletes tienda al alza, que suba el precio de los fletes, con lo cual los márgenes de las empresas cargadoras, de las exportadoras e importadoras, se verán realmente ajustados, se verán mermados, y esto implicará una subida de precios en los precios de venta al consumidor. Nosotros como clientes, la sociedad, se verá afectada a la hora de pagar por estos productos que se mueven a nivel internacional. Y esto, desgraciadamente, si se sostiene, puede afectar al fenómeno, al factor de la inflación. Actualmente, con los tipos de interés mantenidos en las últimas revisiones por parte de la Unión Europea, estamos hablando de nuestro continente, teníamos cierto aire, podíamos respirar un poco más, pero si este problema se agrava y se mantiene, es posible que la inflación en el largo plazo, de aquí a unos meses, vuelva a crecer en cierta medida. Una de cal y una de arena. Cosas positivas por parte de las navieras en cuanto a la confianza de los schedules, pero cosas muy negativas en el entorno geopolítico que pueden afectar a nuestra situación en el comercio internacional. Así son las cosas y así se las hemos contado. Muchas gracias por estar ahí, espero vuestro comentario, dale me gusta si te ha gustado el vídeo, nos vemos y un saludo.